Ya estamos de vuelta y mire, platicábamos más temprano con Jorge Villarreal sobre cambio climático y vamos a regresar de alguna manera a esto, pero desde la perspectiva de Mauricio Mechoulam, a quien siempre es un gusto saludar. Querido Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, querido Mario? Un gusto saludarte a ti, un gusto saludar a la audiencia. Mira, lo que pasa es que el Instituto para la Economía y la Paz publica un reporte interesantísimo la semana pasada y creo que merece la pena Sí, sí, entrarle. sí, por Es favor. el reporte por riesgo ecológico. Lo que hace este reporte es que mide a 178 países del mundo, identifica sus riesgos o amenazas en materia, por ejemplo, alimentaria, en materia de agua. Importante mencionar que esto no solo se relaciona con cambio climático, lo que pasa es que el cambio climático va a expandir o exponer enormemente muchas de estas vulnerabilidades, pero no Claro. todo es cambio climático, ¿no? Entonces tienes el riesgo alimentario, el riesgo por agua, el crecimiento demográfico, el factor crecimiento poblacional, tienes otros temas como por ejemplo el impacto por desastres naturales, unos de ellos sí muy posiblemente vinculados con cambio climático, pero otros de ellos no necesariamente vinculados a cambio climático, ¿no? O sea, y entonces identifica los riesgos de los países y luego lo que hace es que genera una serie de correlaciones y trata de identificar cuáles de estos países tienen mayores o menores niveles de paz. El instituto publica dos reportes anuales, publica muchos, ¿no? Pero dos reportes anuales principales. Publica el índice de paz global, que mide lo que se conoce como la paz negativa, es decir, la ausencia de violencia y la ausencia de miedo a la violencia. En otras palabras, identifica los países que tienen mayores conflictos violentos o mayores niveles de guerra o conflictividad en un año determinado. Y luego publica el otro reporte que es el índice de paz positiva. La paz positiva es no aquello que no hay cuando hay paz, o sea, Sí. no hay guerra y no hay violencia, sino aquello que sí hay cuando hay paz. Ok. En otras palabras, ¿cuáles son los factores activos de la paz? Las actitudes, las estructuras y las instituciones que crean y sostienen a los países más pacíficos del mundo. Este es el índice de paz positiva. Entonces, lo que hace con este último reporte ecológico es que cruza ambos reportes, porque ya desde antes venía sospechando que había una correlación altísima. ¿Y qué sucede, Mario? Bueno, fíjate, es que es impresionante, ¿eh? Hay una correlación altísima, de hecho es un ciclo vicioso, un círculo vicioso entre riesgo ecológico Sí. y conflicto violento. Los países que más presentan riesgos ecológicos son también los países Ok. que mayores niveles de conflicto violento tienen en el mundo, y a la inversa, aquellos países que mayor conflicto tienen en el mundo son los países que mayor riesgo ecológico, porque el conflicto genera riesgo ecológico, el riesgo ecológico genera conflicto. Por ejemplo, pues la falta de recursos, la falta de agua, el crecimiento demográfico, pero además el instituto empieza a meter otros factores que son fundamentales, ¿no? Porque identifica que justamente los países más altos de la tabla del índice de paz positiva son los países que más capacidad tienen para crear y sostener la paz. Esos países son Sí. justamente los países que mayor capacidad de resiliencia y adaptación muestran ante, por ejemplo, desastres naturales, ante riesgos ecológicos distintos. Tienen instituciones sólidas que pueden administrar mejor los recursos, que hay bajos niveles de corrupción en esos países, en contraste con los otros. Sí. Que estoy diciendo que hay altos niveles de corrupción. Y esto te genera un panorama global pues muy delicado, Mario, porque así como hay una desigual distribución de la riqueza y la Claro. pobreza a nivel global, hay una desigual distribución de la paz a nivel global y hay una desigual distribución de los riesgos ecológicos a nivel global. Hay tres cinturones mayores identificados en este reporte. El primero de ellos es el cinturón del Sahel, que se ubica justo abajo del Sahara. Ajá. O sea, es toda esta zona que va desde Mauritania, Malí, ¿no? Toda esta franja en África, y que llega hasta el Cuerno de África, Ok. ¿no? En Somalia. Luego está el cinturón sudafricano,
que va desde Angola hasta Madagascar, pasa por Mozambique, lugares que además presentan altísimos niveles de violencia, los hemos estado cubriendo todo el tiempo. Y luego tienes toda una región que va desde Medio Oriente, un cinturón que va desde Medio Oriente hacia Asia Central, justamente Afganistán, y ahí vas a identificar a varios de los países con menores niveles de paz en el planeta. Entonces, cuando tú revisas todo esto que te estoy platicando, es que es impresionante encontrar que justamente los países con mayores riesgos ecológicos, lo que incluye afectaciones por cambio climático, pero no se limita a las afectaciones por Mauricio, cambio climático, son también los países con mayores niveles de violencia en el mundo. Y es impresionante estas correlaciones. Perdón, Mario. Disculpa. Sí, yo sé que la perspectiva es internacional, pero aparece México, ¿cómo sale en este reporte? Hay una sección especial dedicada a Centroamérica, particularmente. Habla de un riesgo de medio a elevado, pero si tú te pones a ver específicamente cómo está Honduras, cómo está Guatemala, cómo está Nicaragua, y empiezas a ver qué efectos tienen las sequías en la migración de las personas, pues ahí se involucra inmediatamente México. Y por supuesto, no es que sean los únicos factores, lo que pasa es que hay una correlación. O sea, estás hablando de países que tienen altos niveles de corrupción, débiles instituciones para sostener la paz, tienen otro tipo de cuestiones, como por ejemplo... violencia, por supuesto, falta de respeto a derechos humanos en distintos rubros, y todo esto termina correlacionándose, pero al mismo tiempo, Mario, también te da una agenda de acción. O sea, hay una sección del reporte que te lleva a recomendaciones, y lo que te dice es que el enfoque tiene que ser mucho más sistémico, tiene que haber un enfoque mucho más integral, así como hay que atender la falta de alimentos, la falta de agua, los riesgos por un exceso de crecimiento demográfico y por violencia y por temas de desastres naturales. Del mismo modo, es necesario combatir la desigualdad, combatir los bajos niveles de corrupción, o sea, combatir la corrupción para llegar a bajos niveles de corrupción, fomentar instituciones más sólidas que respeten el Estado de Derecho, que respeten los derechos humanos, en fin, un enfoque mucho más integral, y es una recomendación tanto para agencias internacionales dedicadas a estos temas, hasta los propios países, ¿no? Porque habla de la necesidad de empoderar a las comunidades y de adoptar enfoques muy locales para distribuir adecuadamente los recursos, no solo hacia el alimento, no solo hacia el agua, sino hacia toda esta gama de cuestiones que estoy indicando. Pues muy interesante, Mauricio, sobre todo por este enfoque más integral y entender que todo se conecta con todo, ¿no? Que cambio climático provoca conflicto social, provoca fenómenos migratorios, provoca debilidad institucional, en fin. Gracias, Mauricio, por traer el tema, y le seguimos el próximo domingo, si te parece. Por supuesto, aquí nos encontramos el próximo domingo. Muchísimas gracias, Mario. A ti, Mauricio, como siempre. Gracias, Mauricio Meshulam. Nosotros nos vamos, pero les dejamos aquí con toda la programación de Foro TV. Gracias por formar parte de esta comunidad de la Agenda Pública todos los domingos. Ya sabe que tenemos una cita el próximo a las 11 de la mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted una magnífica semana.